Hola iglesia, habla Iván Santiago de parte de las iglesias de Cristo. Y estas lecciones que estamos presentando son parte de las que estaremos presentando en el mes de abril en la ciudad de Monterrey, en el área de Opadaca. Uh, y las preguntas son preguntas que gente hizo a Cristo. Y tenemos una interesante pregunta ahora, y esta se la hizo un demonio, un endemoniado. Tuvo el valor, el coraje de hacerle esta pregunta a Cristo. Y es una pregunta muy interesante porque yo creo que no solamente los demonios quieren saber la respuesta de esta, pero yo creo que usted y yo también necesitamos saber la respuesta de esta. Los demonios le preguntaron a Cristo, de acuerdo a Mateo capítulo 8, verso 29. La misma pregunta aparece en Marcos y aparece en Lucas. Y los demonios le preguntaron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Tremenda pregunta que nos debe hacer reflexionar y también debe asustarnos un poquito. Debe asustarnos un poquito. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios. Yo no sé, sinceramente, si usted tendría la audacia, el valor de hacerle esta pregunta a Jesús directamente. Yo no sé si usted tuviera ese valor, si usted tuviera esa audacia de preguntarle al Señor, ¿qué tienes con nosotros, Señor? ¿Qué tienes con nosotros, Señor? Y ya has venido para atormentarnos antes de tiempo. Has venido para atormentarme antes de tiempo. Y la pregunta es realmente intensa, realmente intensa. Me gustaría, si ustedes tienen la oportunidad y tienen el acceso a la Biblia, que leyeran toda la historia ya en Mateo en el capítulo 8, en Marcos en el capítulo 1, en Lucas en el capítulo 4 y también en Lucas en el capítulo 8, porque esta pregunta realmente asusta, asusta. Mateo capítulo 8, verso 29 en adelante, allí dice la narración entonces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios? El diablo está hablando ahora. ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Y estaban paseando de lejos este hato de cerdos y los demonios
Usted puede continuar la historia ya en Mateo capítulo 8. Pero noten ahora lo que dice en Marcos, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? En Mateo le llama como quien dice el Hijo de Dios, ¿qué tienes conmigo? Pero ahora aquí en Marcos dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Esta palabra es diferente, un poco diferente a la que usa Mateo, para destruirnos. Sé quién eres. Sé quién eres. El Santo de Jehová. Noten la otra exposición que aparece ahora también en Marcos capítulo 5, verso 7. A gran voz. Clamaron a gran voz estos demonios. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Cambian un poco más la descripción ahora los demonios. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios. ¡Wow! Los demonios conjuran a Cristo. Por Dios, que no me atormentes. Yo no sé, hermanos, amigos, que me están escuchando, pero esta pregunta realmente es bastante atormentante. En Lucas, la versión, la narración que nos da Lucas, diciendo estos demonios otra vez, déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Noten la palabra ahora que usan los demonios. Yo te conozco quién eres. El Santo de Dios. El Santo de Dios. Déjame decirte, hermano, mi hermana, mi compañero, esta pregunta realmente nos debe asustar. Nos debe asustar. Y yo creo que nos debe asustar porque nosotros posiblemente tenemos la misma pregunta. ¿Qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios? La idea principal, yo creo, de esta pregunta es que demuestra cómo el diablo sabe que Cristo lo va a vencer. Cómo el diablo demuestra que Cristo puede libertar los prisioneros. Estos demonios realmente presentan a Cristo como el libertador de demonios. Nadie puede hablar de Dios. Nadie puede hablar, en este caso, de Cristo, a menos que ellos conozcan lo que estos demonios estaban diciendo. Y por la narración que vemos en los 3 evangelios, estos demonios sabían quién era Cristo. Ellos sabían quién era Cristo, ellos sabían el propósito que Cristo tenía. Ellos entendieron la revelación de que Dios mandó a su Hijo a este mundo para dar gracias y para dar salvación, para romper los lazos de esclavitud con el pecado. Estos demonios sabían quién era Cristo y para qué Cristo había venido a este mundo. Podemos nosotros ver por la pregunta que demuestra allí que se ve la revelación de Dios a través de Cristo, a través de los evangelios, a través de la Biblia, a través de estos registros que estamos mirando ahora, que Jesús dijo una y otra vez que Él venía a libertarnos de los demonios, del diablo, de la sujeción que el diablo tenía sobre nosotros.
Y ahora nosotros podemos ver que los demonios ahora están hablando con Cristo. Hay algo interesante con la conversación de estos demonios con Jesús. Y la pregunta también nos da la idea de que ellos sabían algo acerca del tiempo. Si ustedes notaron en las tres narraciones que muestran los evangelios, en las tres narraciones habla del tiempo. ¿Has venido antes de tiempo? Te conjuro que no te adelantes en lo que vas a hacer, Cristo. Y podemos ver que estos demonios sabían que el tiempo estaba cerca, que el tiempo estaba cerca. La pregunta de Cristo, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Antes de tiempo. Nosotros podemos ver en lo que se ve en los 4 evangelios las características de los demonios. Y realmente esto es realmente macadémico, es demonial. Pero vemos varias características de los demonios. Una de ellas, y esta narración nos da esa idea, de que ellos tenían conocimiento de Cristo, sabían quién Cristo era, sabían de dónde había venido Cristo, le reconocen como el Hijo del Altísimo. Podemos ver en esta narración también que estos demonios podían hablar, y esto no nos cae de sorpresa. Porque a través de la Biblia, aún comenzando allá en el libro de Génesis, el diablo habló, se comunicó con palabras, con frases, con comunicación entre él y en aquel caso de Génesis con Adán y Eva, habló. Podemos ver también, aún en el libro de los evangelios y en aún libros del Antiguo Testamento, se ve cómo el diablo habla. Se comunica. Pero también estos demonios tenían las características de expresar sus deseos. Yo no sé si usted sentiría lástima por estos demonios, porque ellos realmente estaban clamando, dice la Biblia, estaban clamando a Jesús. ¿Vienes tú ahora antes de tiempo? ¿Vienes tú ahora antes de tiempo a atormentarnos? Tenían deseos, tenían sentimientos, por decir así. Pero también sentían miedo. Ahí se ve en la pregunta que están haciendo. Tenían miedo. Ellos sabían que su tiempo estaba cercano, que su tiempo ya estaba para terminar y tenían miedo. Y se ve la idea de que ellos querían descansar. Pero también, por las narraciones que vemos en los 3 evangelios, ellos podían decidir. Los demonios podían decidir. La frase que usan los 3 evangelios es de que Jesús le da la oportunidad de escoger. Y ellos escogieron mejor ir a los cerdos. Lean más detalles si ustedes desean. Ellos escogieron mejor ir a los cerdos que servir al Señor Jesús, al Señor de los cielos. Nosotros podemos ver que ellos sabían quién era Jesús. ¿No les cae ustedes a esto en curiosidad? Ellos sabían quién era Jesús. ¿Quién sabe cuántas otras oportunidades habrían tenido ellos de ver a Jesús? Pero ellos sabían mucho, muy claro. Sabían quién era Jesús. Lo describen de 3 maneras. Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Hijo.
del gran potente Dios. Ellos sabían quién era Jesús. Estos demonios, podemos ver también que ellos adoraron a Jesús. Noten lo que dice allá en Marcos capítulo 5, verso 6. Léanlo. Ellos trataron de adorar a Jesús. Ellos querían honrar a Jesús. Podemos nosotros también ver con esta actitud de estos endemoniados que realmente ellos temían a Jesús. Ellos temblaban, porque estaban en la presencia de Jesús. Podemos nosotros ver también por esta narración que ellos conocían algo que déjeme decirles, usted y yo deberíamos saber también. Que hay un tormento que viene. Hay un tormento que viene. ¿Escucharon? Estos demonios. Ellos sabían que hay un demonio, que hay un tormento que ha de venir. Y le preguntan a Cristo, ¿qué quieres atormentarnos antes de tiempo? Ellos conocían esto. Estos demonios que hablaron con Cristo y le hicieron esta pregunta, ellos sabían del destino final. Ellos sabían del tormento eterno, donde los justos pasarían a pasar la eternidad con Dios, y los injustos y el diablo y todos sus ángeles al fuego eterno. Podemos ver esto en Lucas. Mateo habla del fin del mundo o del fin de la generación, del juicio, donde dice que el infierno no fue preparado para ti y para mí, sino que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y nosotros podemos ver en esta pregunta que hacen ellos, que ellos podían haber obedecido a Cristo. Mateo capítulo 8, verso 16. Léanlo en más detalle. Léanlo cómo estos demonios podían haber obedecido, y en este caso obedecieron, porque Jesús lo mandó a que entraran en los cerdos y ellos obedecieron. Pero ellos también podían haber obedecido de otra manera. Esta pregunta realmente es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos, nosotros mismos. No para asustarnos, realmente no para asustarnos, pero para considerar realmente cuál es nuestra situación espiritual. Esta pregunta es única. Realmente solamente estos demonios lo hicieron. No se ve, por lo menos no he encontrado en las preguntas que se le hizo a Cristo, que una persona común y corriente como tú y yo hizo tal pregunta a Cristo. Esta pregunta es única y fue hecha por los demonios. Pero yo creo que nosotros deberíamos también hacer esta misma pregunta y considerar la respuesta del Señor. Los demonios ahora son sorprendidos. ¿Qué? ¿El Hijo de Dios? ¡Dios mío! El Hijo de Dios está aquí. Viene como libertador. Viene como el Salvador. Y ahora nos dice que salgamos de esta persona. Cristo vence al diablo. Cristo es el libertador del prisionero del diablo. Cristo es el gran libertador tuyo y mío. Porque déjame decirte que posiblemente tú no tendrás un espíritu como lo tuvo este demonio, pero nosotros podemos ver que también nosotros somos, por decir así, dominados por el demonio. Santiago,
La Biblia nos dice allí que hay el demonio y los demonios creen. Los demonios creen. Lo que Santiago nos dice allá en el capítulo 2, verso 19, dice que los demonios creen. Y creen de tal manera que ellos mismos se asustan. Tiemblan, dice Santiago. Otros versículos como Pedro, como Judas, Lucas, habla de estos demonios, pero también nos está tratando de dar las advertencias a nosotros, de que nosotros tenemos que aprender las lecciones que Cristo quiso dar en esta ocasión. Y una de las lecciones que nosotros podemos ver que Cristo quiso dar en esta ocasión es primeramente la humanidad de esta persona fue restaurada, porque los demonios salieron de él. Dos cosas asombradas podemos nosotros ver de lo que ocurrió en esta área de Palestina. Instantáneamente, automáticamente, el poder de Dios se manifestó. Se manifestó primeramente con aquellos hombres que habían sido poseídos por el diablo. Pero también se manifestó a través de la libertad que el Señor nos da y restaura nuestra humanidad. Pero otra vez, tenemos que aprender la lección de escuchar al Señor y no dejarnos dominar por el demonio. Nosotros podemos ver por este acto que Cristo hizo allí que Él nos quiere, Él nos ama. Pero muchas veces nosotros escogemos lo incorrecto. El Señor quiere darnos prosperidad en amor. Quiere darnos prosperidad financieramente. Quiere darnos oportunidades de servirle. Pero muchas veces nosotros elegimos lo incorrecto. En lugar de seguir el amor, a veces seguimos el dinero. En lugar de seguir a Cristo, a veces seguimos los placeres humanos. En lugar de seguir el poder y la gracia de Dios, a veces nosotros seguimos las riquezas y las posesiones del mundo. Y muchas veces, como estos demonios, a veces escogemos los cerdos. Y no es para asombrarnos, porque si nosotros miramos a nuestro alrededor, hay todavía muchos que están endemoniados. No estamos hablando de personas que están echando cosas de la boca o están ellos brincando. Pero todo aquel que no es dominado, controlado por el Señor, es entonces controlado por el diablo. Y el Señor quiere darles a ellos esperanza. El Señor quiere darles a ellos salvación. Pero depende de ellos qué es lo que ellos van a escoger. A mí me parece en esta lección hay varias cosas que nosotros debemos aprender. Primeramente, reconozcamos a Cristo como el Hijo de Dios. Segundo, reconozcamos que Cristo tiene el poder sobre espíritus inmundos. Debemos nosotros aprender que Cristo libera a los cautivos y da esperanza a aquellos que están desesperanzados, como aquellos gentiles. Cristo exige que nosotros escojamos, que le amemos a Él y la salvación que Él nos ofrece, que amemos la prosperidad
no de las riquezas humanas o de los vicios humanos o de los cerdos, pero la prosperidad en las cosas espirituales. Mateo nos dice que nosotros tenemos esperanza para dejar que el Señor saque estos demonios de nuestra vida y no fallar la prueba que el Señor nos está dando. Es la decisión tuya, mi hermano, mi hermana, mi amigo, en buscar las cosas que Dios nos da, en buscar las cosas que Él nos enseña. No dejes, no permitas que el diablo te siga controlando, que el diablo te siga dominando, que el diablo te siga llevando en camino de ese tormento, porque en realidad eso era lo que pensaban esas personas, estos diablos pensaban eso, de que ellos iban al camino de tormento. You are the words and the music. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise to your name I will bring. You are the Lord of Lords. You are the mighty God. You are the King of all kings. So now I give back to you the song that you gave to me. You are the song that I sing. You are the words and the music. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise to your name I will bring. You are the Lord of Lords. You are the mighty God. You are the King of all kings. So now I give back to you the song that you gave to me. You are the song that I sing. Oremos. Cristo, Hijo del Dios Altísimo. Cristo, Hijo de Dios. Gracias porque tú viniste a este mundo para libertarnos de las garras del diablo, del demonio. Ayúdanos a mantener a ese león lejos de nosotros, por nosotros estar cerca de ti. Sabemos, Señor, que el tormento del día del tormento se acerca, y aquellos que no te han obedecido irán al mismo lugar que el diablo y sus demonios. Permite, Señor, que estas lecciones sean de meditación y de recapitulación a aquellos que todavía no te obedecen. Por Cristo oramos. You are the words and the music.